tenemos aquí, digamos, una estadística y aquí, para que ustedes analicen, digamos, el tema de los cultivos y la producción de cocaína en Colombia. Llegamos en el año 99, como les decíamos, que fue cuando estuvo el mayor auge entre el 80, el 90, el 90 y el 2000. Tuvimos 160.119 áreas de hectáreas cultivadas en Colombia de cocaína. Entre el 99 y el 2000 fueron en esos años en donde más el pico más alto de los cultivos se llegó a detectar en Colombia. Allí viene una cifra decreciente, ¿por qué? Porque entra un gobierno en donde se dedica únicamente a atacar de frente con todas las autoridades este tema, y allí estas estadísticas nos demuestran que la tarea se venía haciendo muy bien y empezó a decrecer esas hectáreas de cocaína cultivadas en Colombia hasta el 2012, 2013, y de ahí empieza otra vez una línea creciente, ¿cierto? Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cierto? Pues yo les traigo algo para comentarles que seguramente eso es, digamos, en los análisis de inteligencia que se hacen, puede ser una de las causas que ocasionaron que esta línea descendente volviera a subir. En el año 99 había un proceso de paz con los grupos guerrilleros de Colombia, ¿cierto? En esa época el gobierno del momento se sentó con el grupo insurgente más, digámoslo así, más delicado, el más fuerte, y se sentó a dialogar. Y obviamente que en ese tipo de cosas se dan unas concesiones, o sea, cuando tú te sientas a dialogar con tu enemigo hay unas concesiones, en la guerra también hay tratados, ¿cierto? Entonces ellos se sientan y le dan unas extensiones, unos kilómetros, muchos kilómetros, para que ellos puedan estar ahí mientras el proceso de paz se lleva a cabo. Pues resulta de que estos señores aprovecharon y sembraron cualquier cantidad de hectáreas en las selvas colombianas de hoja de coca. Ese proceso no llegó a feliz término porque realmente los organismos internacionales y el gobierno colombiano se dieron cuenta que era una estrategia que estaban utilizando estos señores para crecer, no solamente en el tema de políticamente, socialmente, militarmente, y también estaban creciendo en sus finanzas, que en última instancia era el narcotráfico. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué en el 2016 vuelve y se dispara? Volvemos a tener allí también un proceso de paz. Y vuelven y se dan otras concesiones, en donde se determinó que no se podían hacer operaciones, que se podía, digamos, estas personas se mantenían en stand-by allí mientras ese proceso de paz llegaba a un término. Entonces, de acuerdo al análisis que se hace y se ha hecho por diferentes organismos, digamos, pueden haber digamos, otras situaciones que han causado que esa curva decreciente vuelva y suba, ¿cierto? Pero de acuerdo a los análisis de inteligencia que se han hecho, esa ha sido, digamos, una de las causas primordiales para que esto suceda. Igualmente, la producción en toneladas de droga es igual, esto es una regla matemática, ¿no? Directamente proporcional a mayor cantidad de cultivos, pues obviamente mayor cantidad de toneladas de droga que se producían. Encontramos ya la versatilidad en su sistema de producción de droga. ¿Esto qué quiere decir? Que en el evento en que nuestras autoridades, tanto judiciales como militares y de policía, que tratamos por muchos años, que hemos combatido directamente el tema del narcotráfico, ellos han cambiado sus estrategias, ¿cierto? O también nosotros como autoridades nos toca cambiar las estrategias de acuerdo a la modalidad que ellos están utilizando. En unas épocas se utilizaban complejos como una ciudadela, como decimos en este lado, para producir los cultivos de coca. Entonces encontramos en zonas no muy
no muy escondidas, en regiones no muy ocultas, ciudadelas complejas donde ellos tenían campamentos, donde tenían la gente albergada, en donde producían y sacaban digamos, allí hacían el procesamiento para sacar el clorhidrato de cocaína, que realmente pues es la pureza ya de esta sustancia. Y todos nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué sucedía eso? No sabemos, bueno, seguramente había la permisibilidad de los gobiernos del momento. Ya cuando se empieza a combatir, ya las infraestructuras ya cambian, ya empiezan a ser en las selvas, en zonas muy escondidas, en zonas muy inhóspitas, en donde la vegetación se encarga de cubrirlas y no permite ser detectados por el personal de las autoridades que se encargan hacer digamos, esa detección. Y posteriormente, ya cuando se empieza a detectar esto, que ya el gobierno se da cuenta cómo están los laboratorios, entonces empiezan a conseguir tecnologías de punta en la cual los aviones de inteligencia detectan en las selvas estos laboratorios y desde allí se hacen las operaciones para acabarlos. A raíz de eso, entonces, ellos mutan nuevamente y pasan a tener unos laboratorios caseros, a producir la cocaína desde casa, sitios donde realmente nadie sospecha de que se está fabricando droga, y empiezan allí inclusive con servicios públicos, cosa que no ocurría de pronto en los otros en las otras infraestructuras. Aquí ya tienen servicios públicos, tienen comodidades, tienen muchas cosas, y es cuando también empezamos nosotros a sentir de que tenemos que cambiar nuestra estrategia para combatirlos, porque nos están, digamos, haciendo, nos están cambiando el modo de operar. Entonces, ya cuando los grandes carteles que iniciaron el tema del tráfico de Colombia, que fueron el de Medellín, el cartel de Medellín liderado por el señor Pablo Escobar Gaviria, el cartel de Cali, que son los grandes carteles que para la época de los años 80 nos afectaron, empiezan ya a ser combatidos, empiezan a salir del mercado. Entonces ya se empieza a pensar en, va a surgir la multiconvergencia criminal. ¿Qué es esto? Que ya no son grandes carteles, sino son grupos que se organizan porque ven que es un negocio sumamente lucrativo, y se empiezan a organizar y empiezan a ver que el tema del narcotráfico es un eslabón muy importante para su financiamiento. Entonces ya aquí encontramos de que ya no son los grandes carteles los que están haciendo la droga, sino que los que la están produciendo y la están narcotraficando son los grupos de guerrilla, grupos pequeños de narcotráfico, autodefensa y BACRIM, o bandas criminales, que son simplemente grupos emergentes que se retiran de las guerrillas o de las autodefensas, forman su propio grupo y empiezan a producir y a traficar droga. Entonces ya aquí vamos entre el 1980 y el 2000, ya encontramos que la modalidad de los grandes carteles pasa a ser multiconvergencia criminal y carteles pequeños. Ya para entre el año 2000 y el 2016, la variación de las estructuras también empieza, ya estas estructuras empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque el terrorismo, o sea, los grupos denominados terroristas en Colombia empiezan a ser debilitados. Entre el 2000 y el 2016 se les empieza a hacer unas operaciones muy contundentes, y ellos empiezan a fraccionarse, a quedar aislados. Entonces ya empiezan a hacer grupos muy pequeños de, no sé, 30, 40 hombres que no tienen la capacidad para producir droga y para defenderse ni para atacar el Estado. Entonces ya hay un fraccionamiento, el desmantelamiento de las autodefensas unidas. Ellos se desmovilizan y también allí empiezan ellos a perder su poder para el tema del narcotráfico. Entonces ya es donde llegamos al impacto de seguridad ciudadana, que es donde se empiezan a crear, digamos, estrategias de los narcotraficantes, porque ya los grandes cargamentos de droga ya no son posibles sacarlos, o bueno, seguramente sí siguen saliendo, pero no en la misma cantidad, en la misma capacidad como la tenían antes. Entonces ellos empiezan a cambiar otra estrategia.
Y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer si la droga que estamos produciendo no la podemos sacar o lo que estamos produciendo? Entonces cuando ya empieza a ver, se empieza a ver el microtráfico, lo que llamamos el tráfico en pequeñas cantidades, o sea, lo que ya vemos en las calles, digamos, en las calles de nuestro país. Yo estoy hablando de mi país, ¿cierto? Anteriormente exportamos la droga. Resulta de que a raíz de todo esto que estamos hablando, de estos cambios, estas variaciones de las estructuras, ya pasamos entonces los narcotraficantes dicen, no, como no podemos sacar la droga fácilmente, entonces hagamos una cosa, vendámosla aquí en Colombia. Y efectivamente se nos vino ya, no, ya digamos, la persecución no era contra las grandes cantidades de droga, sino se fue directamente a combatir el narcotráfico en las calles de las ciudades y los pueblos. Es una problemática que sin lugar a dudas nos está causando a mi país mucho daño, especialmente a los jóvenes estudiantes, porque ellos, los microtraficantes, a pesar de que se creó una estrategia para combatirlos desde la Administración de Justicia, es muy complejo porque son pequeñas cantidades las que ellos utilizan para entregarle a los jóvenes en los barrios, en los parques, en los colegios, y eso nos está causando un problema inmenso porque a raíz de la necesidad, porque se considera el consumo de drogas como una enfermedad, no como un delito. Es decir, en Colombia el que consume droga no es un delincuente, o sea, para la legislación vigente en Colombia el que consume droga no es delincuente, es un enfermo, y de hecho así es, ¿cierto? Porque la adicción a la droga es una enfermedad, así está determinada y así está catalogada. Entonces, esa mutación del narcotráfico al narcomenudeo es lo que nos acapara, digamos, la capacidad institucional en el tema de investigación en estos momentos. Ahorita estamos combatiendo fuertemente el tráfico de estupefacientes en las calles, en los barrios. Me hubiera gustado de pronto ustedes en YouTube pueden ver videos de los operativos de la Policía Nacional de Colombia en los barrios, en las comunas, combatiendo el narcotráfico. Y obviamente que si yo les hablo de mi país, pero se da cuenta uno que en muchos países de Latinoamérica ese fenómeno está afectando nuestra juventud. Y lo que les decía, entonces ya los modelos colombianos como para ellos no fue rentable, digamos, porque se hizo un trabajo fuerte, se está haciendo desde hace muchos años un trabajo muy fuerte desde la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que entre otras cosas, para su conocimiento, somos, digamos, la unidad que se dedica a perseguir el narcotráfico. Obviamente que el ejército nos ayuda en ciertas cosas, pero la responsabilidad más grande la asumimos nosotros. De hecho, nuestra policía, nuestra dirección de antinarcóticos es la que más muertos ha dejado en operaciones antinarcóticos. Nuestros hombres son los que más han perdido la vida y nos muestran las estadísticas respecto a combatir este delito. Entonces, encontramos que ya el tema del narcotráfico ya se transnacionaliza, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar de que ya no solamente en Colombia hay laboratorios de narcotráfico, sino que ya estos países que anteriormente eran nuestros proveedores, muchos países de Latinoamérica que recibían nuestra droga o la droga de los narcotraficantes, hoy en día ya se ha detectado que tienen sus propios cristalizaderos, sus propios laboratorios, y ahí están las estadísticas. Se han encontrado, inclusive aquí en Argentina, en años pasados se detectaron un par de laboratorios de acuerdo a lo que me decían y de acuerdo a lo que nos muestra estas estadísticas, estas ayudas. Igualmente en Europa, y aquí tenemos la referenciación de algunos hechos de laboratorios que se han encontrado en estos países de Europa. Entonces, encontramos de que es un problema, es un delito transnacional, el tema del narcotráfico. Muy seguramente mucha gente, muchos países, muchos gobiernos no pensarían de que eso les llegara a tocar, ¿cierto? Que
Eso era un problema de Colombia y que ellos resuelvan su problema. Hoy en día las fronteras se están cerrando y nuestros 190 países que hacen de parte de la Interpol están diariamente conectados, están trabajando, están diariamente cruzando información para detectar esta red de narcotráfico que se nos están tratando de salir de allá y se están regando por diversos países del mundo.